Hace un par de años estaba buscando trabajo porque ya era hora de que finalmente encontrara un trabajo. Un día, cuando estaba enviando solicitudes en línea, recibí una llamada telefónica de mi amigo Josh. Le conté lo que estaba haciendo. En el Josh trabajaba en uno de esos moteles baratos y yo estaba bastante seguro de que le pagaban el salario mínimo, pero un trabajo como trabajo. Le pregunté qué necesitaría conseguir. Cuando comenzó el proceso, me dijo que simplemente fuera al motel y presentara una solicitud. Dijo que estaban buscando contratar a alguien de todos modos y que si lo pongo como referencia, probablemente conseguiría el trabajo con bastante facilidad. Así que seguí su consejo y al día siguiente bajé al motel. Era la primera vez que estaba allí en persona y realmente estaba tan sucio como mi amigo lo había descrito, pero a tarifas de $50 por día o 250 por semana, realmente no se puede esperar nada. Entré a la oficina del motel, si es que se le puede llamar así. Era esencialmente solo una de esas habitaciones de motel con el tipo de puerta que está dividida por la mitad, por lo que solo se abre la parte superior si así lo deseas, y en lugar de un número de habitación, decía oficina con esas letras de plástico pegadas dentro de la oficina, había un hombre de mediana edad sentado en un escritorio que consistía en una pequeña mesa plegable de plástico llena de papeles. Después de preguntarme cómo podía ayudarme, le dije que yo era amigo de Josh y estaba allí para completar una solicitud. El hombre parecía bastante entusiasmado con esto y me dijo que Josh había mencionado que pasaría después de unos 30 segundos de buscar en la documentación. Finalmente encontró una solicitud y se la entregó. Después de otros 30 segundos, me encontró un portapapeles. La solicitud era muy corta y sencilla. Era uno de esos formularios genéricos unilaterales en los que solo se solicitaba la información más básica. Después de unos 3 minutos de escribir y marcar casillas, le entregué la solicitud. De regreso con el hombre, pareció tomar solo unos segundos para vislumbrar lo que había escrito y procedió a preguntarme si tenía alguna experiencia previa haciendo este tipo de trabajo. Le dije que no. Me preguntó sobre mi disponibilidad y me explicó cuánto y con qué frecuencia me pagarían, y eso fueron 3 minutos de completar una solicitud y aproximadamente 1 o 2 minutos de entrevista, y me preguntó cuándo podía comenzar. Le dije que estaba disponible para comenzar tan pronto como él me necesitaba. Definitivamente, parecía feliz con esto, y continuó diciéndome que él y su esposa saldrían de la ciudad pronto y que necesitaría entrenarme antes de irse. Acordamos que comenzaría a entrenar con él a la mañana siguiente. Le agradecí, nos dimos la mano y me fui. Llamé a Josh de camino a casa para contarle las buenas noticias y que comenzaría a la mañana siguiente, así que llega el día siguiente. Estaba un poco nervioso, pero no tan mal después de haber conocido a mi jefe. El día anterior definitivamente estaba un poco apagado, pero también bastante relajado y me hizo sentir bastante cómodo en general. Descubrí que mi primer día, mi entrenamiento iba a ser un poco acelerado ya que el propietario se iría en solo 3 días para su viaje en general. No era un negocio muy complicado de manejar, pero aún así quería aprender en tan poco tiempo cómo registrar la entrada y salida de los huéspedes, completar varios formularios, procesar diferentes tipos de pagos, limpiar las habitaciones de cierta manera, cómo solucionar varios problemas, etc. Durante los 3 días de entrenamiento, iba a trabajar un turno con mi amigo Josh, y después de eso estaría solo. El turno con Josh realmente me ayudó con mi confianza, ya que todo salió bien y hubo muy pocos casos en los que necesitaba hacerlo. Pedí su ayuda. El siguiente turno que trabajé estaba solo. Tuve que trabajar durante la noche, ya que el motel estaba abierto las 24 horas, los 7 días de la semana. Josh me aseguró que este era el turno más fácil y que la mayoría de los turnos nocturnos consistían en matar el tiempo. Podría haber algún que otro turno persona que busca una habitación en medio de la noche o un huésped ocasional que tiene una solicitud, pero en su mayor parte permanece bastante tranquilo, aunque Josh dijo que estaría dormido en la cama durante la mayor parte de mi turno.
Dijo que se quedaría con su teléfono. Estar junto a él y que podía llamarlo si me encontraba en un problema. Todo esto me dio suficiente seguridad y me dirigí al trabajo esa noche sin ninguna preocupación seria. Las primeras horas transcurrieron sin que sucediera nada importante. Recibí una llamada telefónica de una chica. Al preguntarme si teníamos habitaciones disponibles, le dije que sí y ella dijo que volvió a llamar un poco más allá de eso. Continué matando el tiempo en mi teléfono alrededor de las 2 de la mañana. Noté que un auto se detenía en el estacionamiento y un hombre salió y comenzó a mirar a su alrededor. Una vez que vio dónde estaba la oficina, comenzó a dirigirse hacia allí, aunque parecía un poco desaliñado. Nada realmente destacaba en él. Tropezó con la oficina y comenzó a mirar a su alrededor como si estuviera confundido acerca de dónde estaba. «Hola, señor, ¿puedo ayudarlo con algo?», le dije. Luego hizo contacto visual conmigo en este punto y simplemente me miró fijamente con torpeza durante varios segundos antes de finalmente decir una habitación. Le pregunté si solo necesitaba una habitación para él. La noche y él respondió simplemente asintiendo. Le di un formulario para que lo llenara y le pedí su identificación y tarjeta de crédito, lo cual cumplió mientras yo ingresaba su información en nuestro sistema. Noté un movimiento inusual en mi visión periférica. Miré. Me acerqué al hombre, y él parecía estar tratando de aplastar y alejarse de algún tipo de mosca invisible. Hice lo mejor que pude para ignorar su comportamiento extraño y fingí que no me di cuenta. Terminé el registro del hombre, le agradecí y le di su llave. Él simplemente me miró por un momento y luego se fue. Eso fue bastante extraño. Pensé que simplemente me encogí de hombros y volví a jugar con mi teléfono. Unos minutos más tarde, el silencio que me rodeaba fue abruptamente interrumpido. Escuché algo. Gritos distantes, aunque no podía entender lo que decía el individuo. Me di cuenta de que se estaban acercando cada vez más a donde yo estaba actuando. Antes de darme cuenta, el hombre extraño volvió a emerger en la oficina. Parecía muy agitado y me gritaba que no podía entrar a su habitación. Comenzó a gritar cosas como: «No puedo entrar a mi habitación. ¿Por qué no me dejas entrar?». Me sentí un poco intimidado por el nivel de hostilidad del hombre, pero con calma y profesionalidad me disculpé con el hombre. Le aseguré que debía haber sido algún tipo de error que le diera una llave diferente para entrar a su habitación. Esto pareció calmarlo un poco. Tomó la llave de mi mano y salió furioso de la oficina, nuevamente siendo hostil. Estaba seguro de que originalmente le había dado la clave correcta, pero le dije que había cometido un error y que eso ya estaba resuelto durante los siguientes minutos. Todavía estaba nervioso esperando que sucediera lo inevitable, y por supuesto, sucedió antes de que me diera cuenta. El hombre estaba entrando furioso a la oficina una vez más, gritándome por no poder entrar a su habitación. Una vez que lo vi venir, caminé rápidamente hacia la habitación trasera más pequeña. Sabía que me vio entrar allí, pero en ese momento tenía miedo. Comenzó a golpear la puerta exigiendo que lo dejara entrar. Comenzó a caminar por la oficina y a divagar como una especie de lunático. No pude entender mucho de lo que decía, pero lo escuché decir que, curar, alguien tiene que curar. Yo no tenía idea de quién o de qué estaba hablando acerca de ser un chico. Al menos pensé que no estaba hablando de mí. Eventualmente comenzó a golpear la puerta una vez más. Le dije que estaba hablando por teléfono y que saldría enseguida. Lo sé en este momento. Debería haber llamado a la policía, pero no quiero recurrir a eso en mi primera noche trabajando solo. También molestaría a mi jefe, que estaba fuera de la ciudad en un viaje por la puerta. Le dije al hombre que lo acompañaría personalmente. Entré a la habitación e intenté abrir la puerta y por alguna razón no pude. Le daría una habitación diferente. Esto pareció calmarlo un poco y finalmente me sentí lo suficientemente cómodo como para abrir la puerta. Le quité la llave al hombre y comenzamos a caminar hacia la habitación. Yo estaba abriendo el camino, así que el hombre caminaba detrás de mí. Seguí dando vueltas cada poco segundo porque realmente no confiaba en este tipo y casi estaba anticipando un ataque una vez que llegué a su puerta. Me di cuenta de que él ya no estaba detrás de mí,
Estaba varias puertas más abajo, en otra habitación. Hizo un gesto hacia la puerta y me preguntó si iba a intentar abrirla. Fue en ese momento que me di cuenta de cuál había sido el problema desde el principio. Este tipo, en cualquier estado delirante en el que se encontraba, había estado tratando de entrar a la habitación equivocada todo el tiempo. Esto explica por qué las 2 llaves que le di no funcionaron en primer lugar. De la manera más educada posible le informé que estaba en la habitación equivocada. Habitación equivocada. Realmente parecía confundido, pero cuando abrí la puerta de su habitación en movimiento hacia ella, finalmente se dio cuenta de lo que estaba pasando. Caminé hacia la puerta y le entregué la llave. Él entró y cerró la puerta. Me apresuré a regresar a la oficina. Y no volví a saber de ese hombre durante el resto de la noche. Cuando regresé a trabajar la noche siguiente, el hombre se había marchado y no lo había vuelto a ver. Siempre había oído hablar de la Casa del Espejo, esa mansión antigua en el pequeño pueblo donde crecí. Nadie se atrevía a acercarse, pues se decía que aquellos que miraban su reflejo eran condenados a revivir sus peores recuerdos. Sin embargo, una noche de tormenta, mis amigos y yo decidimos desafiar la leyenda. Éramos 5, yo, Lucas, el valiente líder, Ana, la escéptica, Javier, el bromista, Clara, la sensitiva, y Tomás, el amante de lo paranormal. Al llegar, la casa parecía viva. Los crujidos resonaban por los pasillos y una brisa helada recorría cada habitación. La entrada estaba adornada con un enorme espejo cubierto de polvo, como si esperara a alguien. «Vamos, es solo un viejo mito», dijo Ana, empujándome hacia el espejo. Con una sonrisa nerviosa, me asomé. Al mirar mi reflejo, sentí una punzada de ansiedad. Mi imagen no era la misma. Detrás de mí, apareció una sombra oscura que sonreía de manera macabra. Me di la vuelta, pero no había nada. «¿Estás bien?», preguntó Clara, notando mi palidez. «Sí, solo un escalofrío», respondí, intentando ocultar mi inquietud. El grupo continuó explorando, pero la atmósfera se tornó más pesada. Javier, en un intento de aliviar la tensión, se acercó al espejo y gritó, «¡Bú!». En ese momento, el reflejo de Javier sonrió, pero él no. La risa nerviosa se desvaneció cuando el espejo pareció vibrar. «Chicos, esto no es normal», dijo Clara, sintiendo una presencia extraña. De repente, las luces comenzaron a parpadear y un viento helado recorrió la casa. La puerta se cerró de golpe, atrapándonos dentro. «Debemos salir de aquí», exclamó Tomás mientras el miedo se apoderaba de nosotros. Desesperados, intentamos abrir la puerta, pero estaba sellada. En ese instante, el espejo brilló intensamente y nuestros reflejos comenzaron a distorsionarse. Miré de nuevo y vi una imagen de mis amigos, pero estaban gritando y llorando. «¡Ayuda!». «Component placement», clamó mi reflejo, y sentí que algo me atraía hacia el cristal. Ana, al ver lo que sucedía, corrió hacia mí, pero fue detenida por un grito desgarrador de Javier. «No mires el espejo, Zrenia». Sin embargo, la curiosidad fue más fuerte. Ella se acercó y, al mirar, sintió que su vida entera se proyectaba en el vidrio, sus fracasos y miedos más profundos. La casa comenzó a llenarse de ecos de nuestros recuerdos, y nuestras risas se convirtieron en llantos. Cada uno, atrapado en su propio reflejo, comenzó a revivir los momentos más oscuros de nuestras vidas. Yo vi cómo había fallado a mis amigos, cómo había sido egoísta y distante. Ana revivió su soledad, las veces que había sentido que nadie la comprendía. Javier enfrentó el bullying que había sufrido en la escuela, mientras que Clara se vio rodeada de visiones aterradoras que la habían perseguido desde niña. Tomás, por su parte, revivió las pérdidas que lo habían marcado. Desesperados por escapar, comenzamos a gritar, pero el espejo absorbía nuestras voces, convirtiéndolas en un eco sin fin. En un último intento grité, «Debemos unirnos». Nos tomamos de las manos, formando un círculo frente al espejo. Al unirse,
sentimos una conexión que nos dio fuerza. Juntos, gritamos, no somos solo recuerdos. El espejo tembló y una luz brillante nos envolvió. Con un último estallido, nos encontramos de vuelta en la entrada de la casa. El espejo ahora roto en 1000 pedazos. Aunque escapamos, sabíamos que la experiencia nos había cambiado para siempre. La casa del espejo aún estaba allí, esperando a su próxima víctima. Mientras salíamos, una sensación de alivio nos invadió, pero también una inquietud. Habíamos enfrentado nuestros miedos, pero sabíamos que la casa nunca olvidaría lo que habíamos vivido. Aquella noche, mientras caminábamos hacia la luz de la luna, me di cuenta de que, aunque habíamos escapado, la sombra de la casa del espejo siempre estaría con nosotros, recordándonos que nuestros miedos más profundos nunca desaparecen por completo. Sin embargo, la experiencia no terminó aquella noche. Durante las semanas siguientes, comenzamos a notar cambios en nosotros mismos. Ana, que siempre había sido la más racional, se volvió más introspectiva. A menudo la encontraba mirando por la ventana, como si buscara algo en la oscuridad. Clara, por su parte, comenzó a tener pesadillas recurrentes, siempre sobre el espejo y lo que había visto en él. A veces, se despertaba gritando, y yo podía escucharla desde mi habitación. Javier trataba de hacer bromas como siempre, pero había un tono de desesperación en su risa. Un día, lo encontré sentado solo en el parque mirando su reflejo en el agua. ¿Te sientes bien, amigo? Zrenia, le pregunté. Él solo se encogió de hombros y dijo, a veces siento que no puedo escapar de lo que vi. Tomás, que solía ser el más optimista del grupo, comenzó a evadir nuestras reuniones. Decía que necesitaba tiempo para procesar lo que había pasado, pero yo podía ver que había algo más profundo, algo que lo atormentaba. Era como si la casa hubiera dejado una marca indeleble en cada uno de nosotros. Una noche, decidí que debía enfrentar mis propios demonios. Volví a la casa, decidido a recuperar el control de mi vida. Al llegar, la mansión parecía aún más siniestra. La puerta chirrió ominosamente al abrirse, y el aire estaba impregnado de un olor a moho y descomposición. Al entrar, el espejo roto aún estaba allí, sus fragmentos esparcidos por el suelo. Me acerqué, sintiendo mi corazón latir con fuerza. No tengo miedo, murmuré para mí mismo. Al mirar los fragmentos, vi visiones de mis amigos, atrapados en sus propios recuerdos, y comprendí que no estaba solo en esta lucha. Debo ayudarles, pensé, y decidí que debía encontrar una forma de liberar a mis amigos de la influencia de la casa. Comencé a recoger los pedazos del espejo, cada uno reflejando un momento doloroso de mi vida. Con cada fragmento que recogía, sentía que mis propios miedos se desvanecían. Finalmente, reuní todos los pedazos y los llevé al centro de la habitación. «Escuchen», Zrenia, grité al aire. «No podemos dejar que esto nos controle. Somos más fuertes juntos. Debemos enfrentarlo». De repente, una luz brillante emergió de los fragmentos, y las voces de mis amigos resonaron a mi alrededor. Las visiones comenzaron a desvanecerse, y sentí una conexión poderosa con ellos. «Estamos contigo», Zrenia gritaban sus ecos. La luz se intensificó y en un instante comprendí que la verdadera fuerza provenía de enfrentar nuestros propios miedos, no de huir de ellos. Con un último esfuerzo grité, «¡Libéranos!». En ese momento la casa tembló y una onda de energía recorrió el lugar. Cuando la luz se disipó me encontré de nuevo en el parque, rodeado de mis amigos. Todos tenían expresiones de alivio y gratitud en sus rostros. «Lo hiciste, Lucas», dijo Clara sonriendo. «Lo hicimos juntos». A partir de esa noche, entendí que aunque la casa del espejo había sido aterradora, también había sido una oportunidad para crecer y enfrentar nuestros miedos. La experiencia nos unió de una manera que nunca imaginamos. La casa seguía en pie, pero sabíamos que no teníamos que temerle. Habíamos encontrado la fuerza dentro de nosotros mismos, y eso era lo que realmente importaba.
de nosotros mismos. Hace unos 10 años conseguí un trabajo en un centro call, en un departamento de TI. El departamento de TI solo constaba con aproximadamente 8 de nosotros. La mayoría de las personas trabajaban en gestión de ventas o alguna otra forma de servicio al cliente. Nuestro departamento de TI era la única parte de la empresa que ofrecía soporte al cliente las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Yo era la única mujer que trabajaba en el departamento de TI, así que traté de demostrarlo, yo mismo de cualquier manera que pudiera una vez que terminara de entrenar. Tenía 2 opciones en lo que respecta al turno de noche. Podría trabajar de 9 a.m. a 5 p.m., 5 días a la semana o las 2 p.m. Hasta la medianoche, 4 días a la semana. Opté por el turno más tarde porque decidí que valdría la pena trabajar en turnos de 10 horas y tener 3 días libres a la semana en lugar de 2. Lo último con lo que alguien de cualquier otro departamento trabajaba a las 6 de la tarde, así que desde las 6 de la tarde a medianoche, así que sería el único en el edificio. Esto me puso un poco nervioso, pero que las puertas estuvieran cerradas a las 6 de la tarde, y me sentí bastante seguro alrededor de las 8 o 9 de la noche. Las cosas realmente se ralentizaban y recibía muy pocas llamadas telefónicas. Brindamos servicios de Internet para empresas y la gran mayoría de nuestros clientes ni siquiera estaban trabajando a esa hora algunas noches entre las 8 de la noche y medianoche, así que solo recibía 2 o 3 llamadas, así que siempre me aseguraba de llevar cosas al trabajo para ocupar mi tiempo. A menudo bajaba al sótano para comprar un refrigerio o una bebida en las máquinas expendedoras. Esto siempre era así. Una cosa que me puso muy nervioso fue que en esa sección del sótano había una fila de ventanas que daban a la parte trasera del edificio, que no era más que un bosque. Siempre me daba una sensación de inquietud, pero a veces todavía bajaba allí. Si necesitaba algo lo suficientemente grave, podía transferir mi teléfono del trabajo a mi teléfono celular en el improbable caso de que recibiera una llamada durante los varios minutos que estuve lejos de mi escritorio. Cuando no estaba en el trabajo, me sentía extremadamente cansado y fue difícil mantenerme despierto. Bajé al sótano para comprar un refresco de la máquina expendedora mientras pasaba por las ventanas. Creí ver una figura de algún tipo moverse rápidamente fuera de mi visión periférica. Bing, ese es el área fuera de esas ventanas que estaba boscosa. No era inusual ver ciervos u otros animales, así que supuse que eso era todo. Estaba sacando mi bebida de la máquina cuando de repente escuché un gran ruido, como si algo hubiera sido arrojado contra una de las ventanas. Esto me sobresaltó y agarré mi bebida y la reservé arriba una vez que regresé a mi escritorio. Me sentía extremadamente nervioso, pero estaba tratando de calmarme. Pensé que podría haber sido un pájaro que simplemente voló hacia la ventana, o varias cosas causadas por un animal. Todavía no pude evitar seguir mirando las diferentes ventanas que estaban a la vista desde mi escritorio, pero no vi nada más que oscuridad. Una vez que finalmente me tranquilicé, escuché un ruido proveniente del área donde estaban las puertas de entrada. Miré y vi a un hombre alto con las manos alrededor de la cara tratando de ver el interior. Rápidamente cavé hacia abajo, pero Sala hizo contacto visual conmigo justo antes de que me perdiera de vista. Podía escucharlo tirando de las manijas de las puertas tratando de entrar, pero afortunadamente estaban cerradas. Comenzó a golpear violentamente la puerta y decidí que llamaran a la policía. Llamé al 911 y le dije al despachador mi situación. De repente escuché un gran ruido. Miré hacia arriba y vi que el hombre estaba tratando de romper el vidrio de la puerta con una piedra grande. Cavé y le conté al despachador lo que estaba pasando mientras seguía escuchando el ruido. Le señalé para que llevara a la policía allí lo más rápido posible, y me estaban asegurando que así sería hasta que estés en una situación como esa, donde cada segundo cuenta. ¿Realmente no te das cuenta de lo largos que se sienten varios minutos mientras esperaba a la policía? El despachador me dijo que revisara la puerta principal nuevamente, ya que la policía casi estaba allí,
y querían que les avisara si el hombre había dañado la puerta delantera, puerta suficiente para poder entrar y que la policía supiera dónde buscarlo. Miré vacilantemente hacia arriba y una gran parte de la parte superior del vidrio estaba rota, pero no parecía posible que alguien pudiera trepar por ella segundos después. Comencé a escuchar sirenas y finalmente vi luces intermitentes. Fue la mejor sensación que podría describir con la policía en la puerta principal. Le agradecí al despachador y colgué el teléfono. Abrí la puerta y comencé a hablar con la policía. Desafortunadamente, quienquiera que fuera ese hombre, se escapó antes de que llegara la policía. Sospecharon que escuchó las sirenas y corrió por el bosque para escapar. Llamaron al dueño del negocio. Cerramos las operaciones por el resto de la noche. Hubo muchas teorías sobre quién era el hombre o cuáles fueron sus motivos para intentar entrar allí, pero nunca se demostró nada. Solo trabajé para esa empresa durante aproximadamente un mes más, antes de cambiarme a una empresa diferente. Desde pequeño, había un objeto en casa de mi abuela que siempre me fascinó. Un viejo reloj de pared que había pertenecido a su familia durante generaciones. A pesar de su belleza, había algo inquietante en él. Cada vez que pasaba por delante, sentía que los ojos del reloj me observaban como si guardara secretos oscuros. Una tarde, mientras mi abuela se encontraba en la cocina, decidí acercarme al reloj. La manecilla de los minutos se movía lentamente, pero cuando me acerqué más, me di cuenta de que no solo estaba en marcha, parecía marcar una hora específica, la 1:13. Con curiosidad, toqué la superficie de madera tallada y sentí una extraña vibración en el aire. ¿Qué haces, niño?, Zrenia preguntó mi abuela al entrar en la habitación. Su tono era brusco, y su mirada se oscureció al ver que estaba tan cerca del reloj. No debes tocarlo, es un objeto peligroso. Su advertencia me dejó inquieto, pero no le hice caso. Esa noche, mientras todos dormían, decidí investigar más sobre el reloj. Me levanté sigilosamente y fui a la sala. La casa estaba en completo silencio, pero el reloj seguía marcando la 1:13. Me senté frente a él y observé cómo las manecillas parecían moverse de manera errática, como si estuvieran tratando de contar una historia. Sin embargo, esa noche no pasó nada fuera de lo normal. El reloj permaneció en su lugar, y la sensación de inquietud continuó. Durante días la imagen del reloj y las palabras de mi abuela resonaron en mi mente. Su advertencia era clara, pero mi curiosidad era más fuerte. Comencé a indagar sobre la historia de la familia y el reloj. Con el tiempo, aprendí que el reloj había pertenecido a mi bisabuela, quien había vivido en tiempos difíciles. Había llegado a su hogar en una época de guerra, y se decía que era un regalo de un amante perdido. Mi abuela me contó que la bisabuela había sido una mujer fuerte, pero también había enfrentado muchas tragedias. En medio de la guerra, había perdido a su esposo y a varios amigos cercanos. El reloj era importante para ella, un recordatorio de los tiempos felices que había vivido. A medida que me adentraba más en la historia familiar, comencé a notar patrones inquietantes. Cada vez que el reloj marcaba la 1:13, sucedía algo desafortunado en la familia. Un accidente, una enfermedad, un desengaño amoroso. Aunque no había pruebas concretas, la coincidencia era innegable. Comencé a sentir que el reloj representaba más que solo el paso del tiempo. Era un símbolo de las pérdidas y tragedias que habían marcado a mi familia. Una noche, decidí confrontar a mi abuela sobre lo que había descubierto. La encontré sentada en su mecedora, con la luz tenue del salón iluminando su rostro. «Abuela, ¿qué hay de verdad en la historia del reloj?». «Zrenia», le pregunté. Ella me miró fijamente, como si estuviera recordando algo doloroso. «El reloj ha visto muchas cosas, hijo. No es solo un objeto, es un testigo de nuestras vidas». Me contó que, a lo largo de los años, había momentos en los que el reloj parecía detenerse. Cuando la vida se volvía demasiado pesada, el reloj se callaba.
Era como si el tiempo se detuviera para dejarnos respirar, dijo, su voz llena de nostalgia. Pero también hay momentos en los que parece acelerarse, como si nos estuviera advirtiendo de que el tiempo se nos escapa. El peso de sus palabras me afectó profundamente. Comencé a ver el reloj no solo como un objeto, sino como un símbolo de la fragilidad de la vida. Las historias de mi familia, las luchas y las pérdidas, estaban entrelazadas con el tic-tac constante del reloj. A partir de ese momento, decidí que no podía ignorar su legado. Pasaron los meses y la vida continuó. Un día, mi abuela sufrió una caída y se rompió la pierna. Aunque no fue una tragedia, me hizo reflexionar sobre la vulnerabilidad de la vida. Mientras la cuidaba, me di cuenta de que el reloj seguía marcando la 1:13. En lugar de sentir miedo, sentí una extraña conexión con mi pasado y con los que habían enfrentado momentos difíciles antes que yo. Con el tiempo, la relación con el reloj cambió. En lugar de verlo como un objeto maldito, comencé a entenderlo como un recordatorio de la resiliencia de mi familia. El reloj se convirtió en una pieza central de nuestras reuniones familiares, un símbolo de la historia compartida y de cómo las dificultades nos unieron. Finalmente, un día, decidí que era el momento de liberar al reloj de su carga. Hice una pequeña ceremonia en el jardín de mi abuela, rodeado de familiares. Este reloj ha sido testigo de nuestra historia, y ahora lo liberamos de su peso, dije en voz alta mientras lo colocaba en una caja de madera. Después de cerrarla, la enterramos en el jardín, un lugar donde siempre había crecido vida. Trabajé mi turno desde la medianoche hasta las 8 de la mañana. Actualmente tomo el metro hacia y desde el trabajo, todas las noches y por la mañana. Mi trabajo tarda unos 30 minutos en llegar en autobús, pero la estación de metro está a solo 5 minutos a pie desde mi apartamento. Mi novio estuvo en mi apartamento una noche. Al pasar tiempo conmigo antes de ir al trabajo, terminamos perdiendo la noción del tiempo, y antes de darme cuenta, tuve que salir corriendo por la puerta de la estación de autobuses. Habíamos nevado mucha esa noche, por lo que habría tomado más tiempo. El auto de mi novio para calentarme y limpiarme, entonces lo habría hecho si hubiera caminado hasta la estación de metro. Me despedí de él se dirigió a su auto y comencé a caminar. La mayor parte del área por la que tengo que caminar está bastante bien iluminada, pero hay una esquina en particular que está bastante oscura por la noche. Es la esquina que está diagonal a la estación de metro. Aunque vivo en un vecindario bastante peligroso, nunca me ha pasado nada malo hasta este momento, así que me siento bastante cómodo caminando solo en noche, ya que tenía mucha prisa esta noche. Estaba prestando aún menos atención a mi entorno y solo me concentraba en llegar a la estación a tiempo. Tan pronto como me acerqué al rincón oscuro frente a mi destino, sentí que alguien me agarraba del brazo. Ni siquiera vi venir al individuo. El hombre que parecía tener unos 40 años intentó agarrar mi otro brazo, pero le di un codazo fuerte en el estómago antes de que pudiera hacerlo. En realidad fue solo un reflejo afortunado, y provocó que el hombre me dejara escapar brevemente. «Vete». Aproveché esta oportunidad para alejarme de él lo más rápido posible. Llegué a la estación de metro y miré hacia atrás mientras entraba por la puerta, y vi que el hombre todavía me perseguía una vez dentro. Corrí por la estación y salí. Al otro lado del edificio, por una puerta diferente, seguí corriendo hasta que llegué de regreso a mi departamento. Afortunadamente, mi novio todavía estaba en el estacionamiento esperando que su auto se calentara. Inmediatamente me subí a su auto y le dije qué sucedió dentro. Llamé a la policía e hice un informe. Le di al oficial la mejor descripción que pude del hombre. Mi novio me llevó al trabajo esa noche, pero todavía tomo el metro la mayoría de las noches que trabajo. Nunca recibí respuesta de la policía, así que no creo que hayan encontrado al hombre, pero desde estos incidentes comencé a llevar spray de pimienta cada vez que caminaba hacia y desde la estación, y permanece en mi mano hasta que termino de caminar.
Hace 4 años solía trabajar como stripper cuando llevaba aproximadamente un año haciéndolo. Ya tenía una rutina bastante decente. Trabajé en algunos clubes diferentes en el área y trabajaba tanto en turnos de día como de noche para maximizar la cantidad de dinero que ganaría con el tiempo. A veces, había un cliente que se volvía más pegajoso con una de las chicas en particular. Era algo que nos pasó a todos. La seguridad siempre estaba presente en caso de que alguno de los clientes actuara fuera de línea, pero generalmente no era necesario. Intervine una de las noches que estaba trabajando. Entró un hombre de aspecto muy rudo. Parecía que se centró en mí tan pronto como me vio. Esto no era nada fuera de lo común, y me acerqué a él tratando de aprovechar su interés en... Poco después regresamos a la sala VIP y recibió un baile privado. Me contó un poco sobre él y le conté mi historia falsa. Dijo que era camionero y que solo estaba en la ciudad 3 noches al mes. Le dije sobre los otros clubes en los que trabajaba y parecía que podía convertirse en otro buen cliente habitual para tener bien las siguientes 2 noches. Vino a verme a cada club en el que estuve esa noche. Nuevamente iríamos a la sala VIP. Comenzó a decirme que quería salvarme de la vida que estaba viviendo y que debería mudarme con él. Sé que esto suena bastante espeluznante y lo es, pero tampoco es nada fuera de lo común lo que escucharé de los clientes. Después de la 3ª noche de él viniendo a verme, no lo vi durante varias semanas. Aparentemente estaba fuera de la ciudad por trabajo y rápidamente me olvidé del hombre. Unas semanas después de sus primeras visitas, regresó al club. Actué feliz de verlo. Pero ya estaba empezando a sentirme un poco incómoda con él cada vez que lo veía. Se volvió más agarrador que la vez anterior y se volvió más persistente en cuanto a que me mudara con él. Finalmente terminé diciéndole que ni siquiera me atraían los hombres. Y de hecho, tenía una novia, las cuales eran ciertas. Por cierto, esto no pareció cambiar su aspecto de la situación, y continuó siguiéndome de club en club cuando estaba en la ciudad. Finalmente, después de unos meses de esto, tuve basta de él. Entró una noche, y luego comenzó a comportarse como de costumbre, pero cuando rechacé su solicitud de mudarme con él una vez más, se volvió muy agresivo y comenzó a asustarme. Después de esa noche. Intenté expulsarlo de los clubes en los que estaba, pero fue un poco difícil hacer esto de manera efectiva. Intenté cambiar mis turnos en los diferentes clubes para evitar ver a los hombres, pero finalmente él me localizó de todos modos. Estaba trabajando una noche en un club y estaba terminando mi rutina en el escenario. Fue entonces cuando lo noté entrando cuando la canción estaba terminando. Intenté salir corriendo del escenario antes de que pudiera verme, pero ya era demasiado tarde. Se acercó a mí actuando muy emocionado de verme, y nuevamente comenzó diciéndome que debería irme con él. Y por supuesto, le dije que no. Le dije que mi turno estaba terminando y que tenía que ir a cambiarme. Intenté alejarme de él, y él literalmente me levantó sobre su hombro y comenzó a cargarme hasta la puerta. Empecé a gritarle que me pusiera. Me bajé e intenté indicarle a cualquiera que pudiera que me ayudara. Una vez que estábamos a solo 10 pies de la puerta, el guardia de seguridad entró por la puerta cuando regresaba de acompañar a una chica a su auto. Inmediatamente me sacó del hombre y yo corrí detrás del escenario para alejarme de él. El tipo de seguridad echó al hombre y lo amenazó con llamar a la policía si alguna vez regresaba. El hombre aparentemente le dijo que solo estaba bromeando y que en realidad no estaba tratando de secuestrarme. Esperé detrás del escenario durante más de 1 hora antes de que el guardia de seguridad me acompañara hasta mi auto. Me tomé los siguientes meses libres porque tenía demasiado miedo de volver a encontrarme con ese hombre. También les dije a todos los clubes que le dijeran al hombre que renunciaría si llamaba. Ella apareció buscándome. Afortunadamente esto pareció funcionar y nunca volví a ver al hombre. Trabajé como stripper durante un par de años más antes de cambiar a una línea de trabajo diferente. Trabajé en el turno de noche en un hotel durante aproximadamente 5 años como mujer,
Hubo bastantes ocasiones en las que terminé en situaciones en las que no me sentía del todo cómoda, pero recientemente tuve que lidiar con algo que realmente se destacó del resto. La mayoría de mis noches son bastante lentas y sin incidentes, que es algo que disfruto de mi trabajo. Pero en esta noche en particular no fue nada aburrido. Estaba sentado en el escritorio en el vestíbulo, cuando un hombre se me acercó y solo me miró fijamente durante unos segundos. Así que le pregunté si podría ayudarlo. Comenzó a murmurar, y lo único que pude entender fue la palabra café. Señalé nuestra área de desayuno que estaba detrás de él, y le dije que había café recién hecho allí. Me preguntó si teníamos café que pudiera llevar. En su habitación, le dije que podía servir una taza de café y traerla a su habitación, o que podía darle un par de paquetes de café instantáneo. En lugar de eso, me pidió el paquete, así que se los recuperé después de entregárselos. Simplemente parpadeó. Lee me miró fijamente durante varios segundos más antes de alejarse. Pensé que el encuentro fue un poco extraño, pero asumí que el hombre estaba borracho o algo así. Volví a mirar televisión durante unos minutos, hasta que noté algo fuera de lo común. Por el rabillo del ojo era el hombre otra vez. Esta vez estaba parado afuera del vestíbulo fumando un cigarrillo, y solo mirándome me dio un mal presentimiento. Pero realmente no había nada que pudiera hacer al respecto cuando terminó de fumar. Se alejó de nuevo. Me sentí aliviado, y pensé que podía terminar el resto de mi turno en paz. Solo pasaron unos minutos más antes de que el hombre regresara. Caminaba por el pasillo a través del vestíbulo, salía y repetía todo. Una vez más, después de hacer esto unas 4 o 5 veces, se detuvo en el vestíbulo y comenzó a mirarme. Le pregunté si necesitaba ayuda con algo, pero él siguió mirándome y no dijo nada. Me sentí extremadamente incómodo, e incluso pensé en llamar a la policía, pero no estaba segura de qué podía decirles. El hombre técnicamente no había hecho nada malo, solo estaba siendo espeluznante. Continuó mirándome fijamente, así que seguí viendo televisión y haciendo lo mejor que pude para ignorarlo. Finalmente una mujer que probablemente tenía unos 60 años entró al vestíbulo. Nunca había estado tan feliz de ver a un invitado en mi vida. Finalmente me dio alguien más con quien hablar y me hizo sentir mejor al no estar sola con el tipo raro antes. Podría preguntarle en qué podía ayudarla. Ella comenzó a hablar con el hombre raro. Le dijo que él la despertó y que no podía volver a dormir y por lo tanto necesitaba empacar sus pertenencias porque resulta que sé que esta mujer era la madre del hombre extraño. Discutió con ella y le dijo que no quería irse y que debería volver a la cama. Leigh se sentó allí durante el siguiente minuto mientras regresaban y finalmente el hombre salió furioso para ir a empacar sus pertenencias. La mujer luego se volvió hacia mí y se disculpó, y luego me explicó que su hijo era esquizofrénico. Ella estaba tratando de conseguirle ayuda, pero ella es la única persona que él aparentemente no siempre estuvo dispuesto para aceptar ayuda, como tomar su medicamento. Ella me dijo que notó lo agitado que se estaba poniendo y sabía que era hora de que se fueran. Hablamos durante unos minutos más hasta que su hijo regresó furioso al vestíbulo en ese momento, por cualquier motivo. Comenzó a descargar su enojo conmigo. Comenzó a gritarme todo tipo de insultos y otras cosas inapropiadas. Muchas de ellas ni siquiera tenían ningún sentido. Finalmente su mamá pudo calmarlo y hacer que viera lo que estaba diciendo. Y al hacerlo, ella se disculpó conmigo por el comportamiento extraño de su hijo, pero le dije que estaba bien, aunque tenía miedo del chico. Honestamente me sentí mal por su madre. Luego se fueron. Después de ese último intercambio, han sucedido muchas cosas raras. A mí mientras trabajaba en el hotel, pero ese fue el único momento en el que realmente sentí que podría estar en peligro. Actualmente trabajo como guardia de seguridad. Tengo 30 años y he trabajado en seguridad durante la mayor parte de mi vida adulta, trabajando en seguridad durante mucho tiempo. He visto algunas cosas bastante locas, pero una noche recientemente tuve una experiencia que fue absolutamente loca. Trabajo durante la noche,
en un complejo de apartamentos, estilo centro turístico. Hay un total de 150 unidades en el edificio, a pesar de que hay tantas. Para muchos residentes, en un momento dado solo hay un guardia de seguridad de turno durante la noche, ya que se implementan muchas otras medidas de seguridad a las 11 de la noche. Cerramos todas las puertas. Los residentes pueden salir, pero necesitan usar uno de los teléfonos que tenemos ubicados alrededor de la propiedad para llamar a seguridad y pedir que los dejen entrar. También tenemos cámaras en toda la propiedad. Además de monitorear las cámaras de seguridad, también caminamos por la propiedad. Muy a menudo, para asegurarme de que todo esté seguro y en orden, si algo sucede, hago un informe. Pero generalmente las cosas permanecen bastante tranquilas. Solo llevamos una linterna con spray de pimienta y un teléfono celular para llamar al 911 en caso de una emergencia. Pero nuestro trabajo es para observar e informar principalmente. Se supone que no debemos tener contacto físico con nadie y no podemos detener a las personas, pero podemos defendernos si es necesario. Alrededor de las 3 a.m., una noche, me estaba preparando para almorzar cuando sonó el teléfono en eso. En ese momento verifiqué el identificador de llamadas y vi que provenía de uno de los teléfonos que habíamos instalado en la propiedad para que los huéspedes pudieran ingresar a la propiedad después de las 11 p.m. Respondí y les pregunté cómo podía ayudarlos. No respondieron. Lo único que pude escuchar fue su respiración, así que una vez más, les pregunté cómo podía ayudarlos. Comenzaron a respirar aún más fuerte antes de soltar una fuerte carcajada. Revisé la cámara de seguridad, pero el individuo estaba simplemente fuera de la vista. El individuo luego me dijo que vas a morir esta noche, y colgó el teléfono unos segundos después. El teléfono volvió a sonar. El identificador de llamadas indicó que alguien estaba llamando desde un teléfono diferente al nuestro. Antes de que yo pudiera ni siquiera decir nada, el hombre me volvió a decir que me iba a matar. Le dije que ya había avisado a la policía y que estaban en camino. Me dijo que la policía no llegaría a tiempo y nuevamente colgó el teléfono. En ese momento no había llamado a la policía en ese momento, pero me sentí relativamente seguro en una oficina cerrada. Continué monitoreando las cámaras de seguridad y vi al hombre entrar y salir continuamente del encuadre. Desapareció durante unos 10 minutos y pensé que acabo de estar drogado o algo así, y volví a almorzar. De repente escuché un fuerte golpe en la ventana proveniente de la habitación de al lado. Entré a la habitación y shone mi linterna por la ventana. Luego reveló a un hombre de aspecto muy desaliñado. Me estaba sonriendo y empezó a decirme otra vez que me iba a matar. Oye, blandió un cuchillo de carnicero de una bolsa que sostenía y lo pasó por su garganta, sin dejar de sonreírme todo el tiempo. Luego corrió hacia la ventana de nuevo y comenzó golpeando su cabeza aparentemente tratando de entrar. Regresé a la habitación de al lado. Cerré la puerta interior y llamé a la policía. Escuché que los ruidos continuaron durante otros 30 segundos hasta que finalmente se detuvieron. Vi al hombre en uno de los controles de seguridad. Las cámaras unos momentos después pude ver que la había comprado corriendo por su cara por las heridas que se había causado a sí mismo, según donde estamos ubicados. La policía tardó más de 10 minutos en llegar. Revisaron toda la propiedad. Las colillas no pudieron. Les mostré al oficial el video que tenía del hombre e imprimí un marco de acero con la mejor imagen que pude encontrar de su rostro. El oficial dijo que continuaría patrullando el área con mucha frecuencia durante el resto del tiempo. Esa noche, para asegurarme de que todo estaba bien después de que el oficial se fue, hice mi propio control de la propiedad y no vi ninguna señal del hombre. Afortunadamente nunca regresó y, hasta donde yo sé, la policía nunca localizó al hombre. Recientemente me ascendieron a subgerente, después de un par de semanas de capacitación para mi nuevo puesto. Estaba cerrando la tienda yo solo por primera vez. No éramos muy buenos empleados en ese momento, así que yo caminé hasta el frente de la tienda para guardar algo,
y noté a un hombre sentado afuera de la tienda hablando por teléfono. No había nada inusual en esto, así que simplemente le sonreí y seguí mi camino unos minutos. Más tarde, le pedí a mi socio que me ayudara a colgar un cartel grande que anunciaba una oferta que teníamos. Pasó aproximadamente una hora y nuevamente fui hacia el frente de la tienda y vi al mismo hombre sentado en un banco. Todavía estaba hablando por su teléfono. Me miró y comenzó a susurrar, pero pude escucharlo de todos modos. Lo escuché decir: probablemente pueda conseguir 2, pero al menos uno aquí, viene uno ahora. En este punto pensé que el hombre se refería a robar mercancía como lo hemos hecho. La gente toma artículos de nuestras mesas en el frente y sale corriendo últimamente. Decidí comenzar a doblar la ropa hacia el frente de la tienda para poder vigilarlo. Fue entonces cuando llamó mi atención y me dijo: «Disculpe, señora, ¿puede venir aquí para un momento? Hay algo que quiero mostrarte». Le dije que no podía porque era el gerente de turno y no me permitían salir de la tienda. Me preguntó de nuevo de todos modos, y cuando le dije que no, dijo que solo quería mostrarte. Qué bonita se veía la pancarta que había colgado en ese momento. Sabía con certeza que algo extraño estaba pasando. Di unos pasos hacia la tienda para distanciarme del hombre que se bajó del banco en el que estaba sentado y me siguió a la tienda. Comenzó a mirar artículos mientras continuaba hablándome. Busqué a mi compañera de trabajo, pero ella debe haber estado en la parte trasera de la tienda. Afortunadamente, el gerente de la tienda apareció para publicar la próxima semana programada. Ella es mayor, más grande y, sobre todo, más intimidante que yo. Una vez que el hombre la vio y se dio cuenta de que ella también trabajaba allí, salió rápidamente de la tienda. Aproveché la oportunidad para contarle a mi gerente los eventos que acababan de suceder y ella se preocupó mucho porque tenía que irse, pero dijo que ella avisaría a seguridad para que pudieran vigilar las cosas. Momentos después pasó un guardia de seguridad, así que lo detuve y le expliqué la situación también. Me dijo que últimamente habían recibido otras quejas similares de personas que intentaban atraer a los jóvenes. Las chicas que salían de las tiendas en las que estaban trabajando o comprando en el guardia de seguridad dijeron que seguiría revisándonos para asegurarse de que estuviéramos bien y para notificarles si sucedía algo extraño. En ese momento vi al hombre extraño nuevamente y lo señalé al guardia de seguridad. El guardia de seguridad se acercó al hombre. Unos minutos después, regresó y me informó que le había dicho a un hombre que no molestara a ningún empleado ni a los compradores, pero que en realidad no tenía un motivo justificado para contactar a la policía. No he visto al hombre extraño desde entonces, y afortunadamente no ha habido ningún informe de chicas jóvenes secuestradas en el centro comercial. Soy una mujer cuando termino mis 20 y tantos. Trabajo en una biblioteca en un campus grande en mi área en general. Soy una persona muy amigable y conversadora. Una noche en particular en el trabajo terminé teniendo un dolor de cabeza muy fuerte. Un compañero de trabajo llamado Steve vino a hablar conmigo. Lo conocía bastante bien, así que honestamente le dije que no. Me sentí bien y sinceramente no estaba dispuesto a hablar. Dijo que no había problema y volvió a trabajar. Había un hombre que estaba parado detrás de Steve antes de que se alejara esperando llamar mi atención. Le pregunté si podía ayudarlo y él simplemente me miró sonriendo por unos momentos. Finalmente dijo que me escuchó mencionar que tenía dolor de cabeza y me preguntó si quería que me trajera una bebida del café. Lo rechacé cortésmente porque pensé que era un poco extraño y de todos modos, sabía que no debía aceptar cosas de extraños, ya que eran bastante cerca de las 9 p.m. Luego se ofreció a acompañarme hasta mi auto porque sabía que la biblioteca volvería a cerrar pronto. Lo rechacé cortésmente. Continuó parado alrededor del escritorio en el que estaba y comencé a sentirme muy incómodo. Le di la espalda y comencé a arreglar las cosas y a hacer algunas cosas. Tenía otro trabajo ocupado para poder evitar la extraña situación tensa cuando me di la vuelta
y vi que el hombre había girado el monitor de mi computadora hacia él y estaba mirando mi página de Facebook. Le pregunté qué estaba haciendo y dijo mi nombre y apellido, y dijo que estaba muy feliz de conocerme. No solo estaba nervioso porque él tuviera mi nombre completo, sino que también estaba enojado por la invasión de la privacidad. Mi voz se elevó en ese momento y le pregunté por qué pensaba que estaba bien ir a través de mi página así. Intentó afirmar que estaba en una computadora pública y por lo tanto propiedad pública. Afortunadamente, Steve todavía estaba cerca y pudo escucharme hacer para ayudar en voz alta. Entonces se acercó de inmediato y preguntó si todo estaba bien. Le conté todo lo que acababa de pasar. Steve se enfrentó al hombre y le dijo que necesitaba olvidar mi nombre, mi cara y todo lo que sabe sobre mí. El hombre trató de afirmar que solo estaba tratando de hacer amigos y no quería decir nada. El hombre se fue en ese momento y Steve se quedó en mi área hasta que terminó nuestro turno. Informé el incidente al día siguiente a mi jefe y se notificó a seguridad y se les dijo que estuvieran atentos al hombre cuyo rostro estaba grabado en nuestra vigilancia. Me dijeron que, si el hombre regresaba y me molestaba nuevamente, sería expulsado de la propiedad, pero afortunadamente, ya sea en línea o en persona, nunca volví a saber del hombre.